Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a charlar de la renovación de la mente. Nuestra mente es el centro de comando de nuestra vida. Todo lo que hacemos, sentimos y decidimos nace primero en nuestros pensamientos. Por eso, la renovación de la mente no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital. Si tú y yo queremos vivir una vida plena, libre y en paz, debemos comenzar por transformar la manera en que pensamos. La mente no renovada se convierte en una prisión, pero la mente renovada es una puerta abierta hacia la libertad. Nuestra mente es el campo de batalla, donde se libran las más intensas luchas espirituales. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones, decisiones y acciones. Es por ello que la Biblia nos llama a renovar nuestra mente. No se trata solo de pensar positivamente, sino de permitir que la verdad de Dios transforme nuestra manera de ver el mundo. También de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos llama: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente implica dejar atrás patrones de pensamiento que nos atan al pasado, al miedo, a la culpa y al orgullo. Es un proceso continuo y no un evento único. Cada día debemos elegir qué pensamientos permitimos habitar en nuestra mente. La palabra de Dios es el filtro que nos ayuda a discernir lo que edifica de lo que destruye. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 se nos instruye, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Renovar nuestra mente no significa simplemente pensar en positivo, es algo mucho más profundo. Es un proceso espiritual en el que dejamos de pensar como el mundo piensa y comenzamos a pensar como Dios piensa. Es un cambio de perspectiva, de valores y de prioridades. Es permitir que la vida divina reemplace las mentiras que hemos creído durante años. En resumidas cuentas, es un acto de rendición y obediencia a Dios. Y cuando ya tenemos la mente renovada, no nos vamos a dejar llevar por las emociones descontroladas ni las mentiras del enemigo. Aprendemos a identificar pensamientos tóxicos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Este proceso requiere disciplina espiritual, oración constante y una relación íntima con el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos asegura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas viven derrotadas no por falta de fe, sino por una mente no renovada. Siguen creyendo mentiras sobre su identidad, su valor o su futuro. Pero cuando permitimos que Dios transforme nuestra mente, comenzamos a vernos como Él nos ve: amados, perdonados, capacitados y llamados con propósito. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 16 se nos menciona: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas veces nuestras luchas no están en las circunstancias externas, sino en los pensamientos internos. Podemos estar rodeados de bendiciones y aún así sentirnos vacíos. Si nuestra mente está llena de temor, culpa o inseguridad, la renovación de la mente nos permite ver la vida desde una óptica diferente. Nos ayuda a interpretar la realidad con esperanza, fe y propósito. La renovación de la mente también afecta nuestra manera de hablar.
Lo que pensamos eventualmente lo decimos. Una mente renovada produce palabras de vida, de fe y de esperanza. Ya no hablamos desde la queja o el temor, sino desde la confianza en las promesas de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34, se nos recuerda: de la abundancia del corazón habla la boca. Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, sino que quiere transformarnos desde adentro. Y todo comienza en nuestra mente. Cuando nuestros pensamientos se alinean con su voluntad, nuestras decisiones también lo hacen. Así, nuestra vida entera comienza a reflejar su gloria. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23, se nos pide: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El proceso de renovación no es instantáneo, es diario, constante e intencional. Requiere disciplina, humildad y perseverancia. Es como limpiar una casa que ha estado abandonada por mucho tiempo. Hay polvo, telarañas, cosas rotas, pero con paciencia y dedicación, cada rincón puede ser restaurado. Así también, cada pensamiento puede ser transformado. Una mente renovada no se deja llevar por la cultura del mundo. No busca agradar a los hombres sino a Dios. Aprende a discernir lo bueno, lo justo, lo puro, y no se conforma con lo superficial, sino que busca la profundidad de la sabiduría divina. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, se nos recuerda: todo lo verdadero, todo lo honesto, en esto pensar. El enemigo sabe perfectamente que si controla tu mente, controla tu vida. Por eso su estrategia es sembrar dudas, temores, comparaciones y mentiras. Pero cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, levantamos un escudo contra sus ataques. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, nos recuerda: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una mente renovada es una mente libre, libre del pasado, libre del miedo y también de la comparación, pero sobre todo libre del orgullo. Es una mente que no se deja arrastrar por las emociones, sino que las gobierna con sabiduría. Es una mente que no se deja manipular por la cultura, sino que se alinea con principios eternos. Es una mente que no se conforma, sino que se transforma. Renovar nuestra mente también significa aprender a pensar como Cristo. Él no se dejó llevar por la presión social, ni por el miedo, ni por el ego. Su mente estaba centrada en la voluntad del Padre. Y nosotros, como sus discípulos, estamos llamados a seguir ese ejemplo. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La transformación de la mente no es instantánea, pero es poderosa. Cada pensamiento que rendimos a Cristo es un paso hacia la libertad. Cada mentira que reemplazamos con verdad es una victoria espiritual. Y cada día que elegimos pensar como Dios piensa, nos acercamos más a su propósito para nosotros. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, se nos recuerda: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el primer paso para renovar la mente es reconocer que necesitamos hacerlo. Muchas personas viven atrapadas en patrones de pensamientos destructivos sin siquiera darse cuenta. Creen que es normal vivir con ansiedad, con enojo o con pensamientos de derrota. Pero cuando abrimos los ojos y vemos que hay otra manera de vivir, comienza el verdadero cambio. También una mente renovada aprende a ver las pruebas desde una perspectiva eterna. Ya no se enfoca solo en el dolor del momento, sino en lo que Dios está formando a través de esa dificultad. La renovación mental
nos permite encontrar propósito en medio del sufrimiento y confiar en que todo obra para bien. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El proceso de renovación también implica desaprender. Es decir, que muchas veces hemos creído cosas erróneas durante años, ideas sobre Dios, sobre nosotros mismos o sobre la vida. Dios quiere desarraigar esas mentiras y reemplazarlas con su verdad, pero para eso debemos estar dispuestos a dejar atrás lo viejo. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19 nos dice: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? La renovación de la mente también implica desaprender. A lo largo de la vida hemos ido absorbiendo ideas, creencias y actitudes que nunca nos han edificado. Algunas vienen de la familia, otras de la sociedad, otras de experiencias dolorosas. Pero no todo lo que hemos aprendido es verdad. Renovar la mente es tener el valor de cuestionar lo que siempre dimos por hecho. La mente renovada no se deja dominar por la ansiedad. Aprende a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias son inciertas. En lugar de preocuparse, ora. En lugar de temer, descansa. Esa es la paz que solo Dios puede dar y que comienza en una mente transformada. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 se nos recuerda: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, renovar la mente también significa aprender a perdonar. El rencor y la amargura son cadenas mentales que nos atan al pasado, pero cuando dejamos que Dios renueve nuestros pensamientos, podemos soltar el dolor y extender gracia, así como nosotros la hemos recibido. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32 se nos menciona: antes, sed benignos unos con otros, preparándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una mente renovada es una mente agradecida. Aprende a ver lo bueno incluso en medio de lo difícil. No se enfoca en lo que falta, sino en lo que ya se tiene. La gratitud no es una emoción automática, es una decisión mental. Y cuando entrenamos nuestra mente para agradecer, nuestra vida entera cambia de color. Una mente renovada se alimenta de la palabra de Dios, así como el cuerpo necesita alimento diario, nuestra mente necesita ser nutrida con la verdad divina. Leer, meditar y aplicar las Sagradas Escrituras es esencial para mantenernos firmes y enfocados en lo eterno. En el libro de Salmos 119, versículo 105, se nos recuerda una vez más: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fíjate que la renovación mental también afecta nuestras relaciones. Cuando pensamos como Cristo, tratamos a los demás con amor, paciencia y humildad. Dejamos de juzgar según las apariencias y comenzamos a ver a las personas con los ojos de la gracia. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, se nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El poder de la renovación mental también se manifiesta en nuestras relaciones. Cuando pensamos con madurez, tratamos siempre a los demás con respeto, empatía y compasión. Dejamos de reaccionar impulsivamente y comenzamos a responder con sabiduría. Una mente renovada no busca tener la razón, sino construir puentes de entendimiento. Dios quiere que tengamos una mente firme y no inestable. Una mente que no se deja arrastrar por cada emoción o circunstancia. Esa estabilidad viene de confiar en Dios y en sus promesas y no en lo que vemos o sentimos.
En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, se nos asegura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La mente renovada también suele ser creativa. Dios nos da nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas soluciones. Cuando dejamos que Él transforme nuestra manera de pensar, comenzamos a ver posibilidades donde antes solo veíamos obstáculos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, se nos promete: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Renovar nuestra mente es también aprender a dejar atrás el rencor, porque es una carga mental que nos roba la paz. Cuando decidimos soltar el pasado y liberar a quienes nos han herido, no solo sanamos nuestro corazón, también liberamos la mente. El perdón no va a borrar lo que pasó, pero sí va a transformar la manera en cómo lo recordamos. Esa renovación de mente es un acto de obediencia. No siempre va a ser fácil, pero es necesario. Implica rendir nuestros pensamientos a Dios, incluso cuando nos cuesta. Pero cada vez que lo hacemos, damos un paso más hacia la libertad y la plenitud que Él desea para nosotros. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 17, se nos recuerda: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La mente renovada también es creativa. No se queda estancada en los problemas, sino que busca soluciones. No se rinde ante los obstáculos, sino que encuentra caminos nuevos. Cuando dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, comenzamos a ver oportunidades donde antes solo veíamos límites. La creatividad es el fruto de una mente libre, y esa mente libre no se rinde fácilmente. Tiene esperanza aún en medio de la adversidad. Cree que firmemente Dios está obrando aunque no lo vea. Persevera porque sabe que la victoria comienza en el pensamiento antes de manifestarse en la realidad. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos pide: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una mente renovada también es resiliente. No se derrumba ante la adversidad, sino que se fortalece. Aprende de los fracasos y se levanta de las caídas y también sigue adelante con esperanza. La resiliencia no es negar el dolor, sino decidir no quedarse atrapado en él. Es una actitud mental que se cultiva con fe y determinación. La renovación de la mente también nos prepara para recibir lo nuevo de Dios. No podemos entrar en una nueva temporada con una mentalidad vieja. Dios quiere llevarnos a más, pero primero necesita transformar nuestra manera de pensar. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 22 nos dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. El cambio de mentalidad también afecta nuestra identidad. Cuando renovamos la mente, dejamos de definirnos por nuestros errores, por nuestras debilidades o por lo que otros dijeron de nosotros. Comenzamos a vernos como realmente somos, valiosos o valiosas, amadas y amados y con propósito. La mente renovada nos reconcilia con nosotros mismos. Pero también esa mente renovada es agradecida. Aprende a ver las bendiciones en medio de las pruebas. No se enfoca en lo que falta, sino en lo que Dios ya ha hecho. La gratitud es una señal de madurez espiritual y de una mente alineada con el cielo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos pide: dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En resumidas cuentas, renovar la mente es un acto de fe. Es creer que hay una mejor manera de vivir aunque aún no la veamos. Es confiar en que Dios puede transformar
incluso los pensamientos más oscuros. Es dar pasos hacia lo nuevo, aunque lo viejo aún nos tire. Es caminar con esperanza, sabiendo que cada pensamiento renovado es una semilla de libertad. Y Dios no solo quiere que pensemos diferente, quiere que vivamos diferente. La renovación de la mente produce frutos visibles: paz, gozo, dominio propio y amor. No es solo un cambio interno, sino una transformación que impacta todo nuestro entorno. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20, se nos dice: por sus frutos los conoceréis. La renovación mental también nos prepara para recibir lo nuevo. No podemos entrar en una etapa de nuestra vida teniendo una mentalidad vieja. Dios siempre quiere llevarnos a más, pero primero necesita transformar nuestra manera de pensar. La mente renovada es el terreno fértil donde florecen los sueños de Dios para nuestra vida. Renovar la mente es un acto de fe también. Es creer que Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros y que su camino es mucho mejor. Es soltar el control y confiar en que Él sabe lo que hace. Es rendirse no por debilidad, sino por confianza. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos asegura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Una mente renovada tampoco va a ser perfecta, pero si está en proceso, no va a tratar de no tener pensamientos negativos nunca más. Va a aprender a identificarlos y reemplazarlos. Es un camino de crecimiento, de aprendizaje y de transformación continua. Y cada paso que damos en ese camino nos va acercando más a la plenitud. Hoy, Dios te invita a comenzar o continuar ese proceso de renovación. No importa cuánto tiempo hayas pensado de una manera equivocada, su poder es suficiente para transformar tu mente, tu corazón y tu vida. Solo necesitas decir: Señor, renueva mi mente. En Salmo 51, versículo 10, se nos menciona de una manera maravillosa: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya para finalizar este episodio, te invito para que hoy comiences a renovar tu mente. No importa cuánto tiempo hayas vivido con pensamientos que te limitan. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluyendo tu mente. Solo necesitas abrir tu corazón, rendir tus pensamientos y permitir que Él te transforme desde adentro. Porque el verdadero cambio comienza en la mente y desde allí se extiende a toda la vida. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con humildad, reconociendo que muchas veces mi mente ha sido campo de batalla, llena de pensamientos que me alejan de tu verdad, de dudas que me paralizan, de temores que me limitan. Hoy te entrego mi mente tal como está, cansada, confundida, necesitada de tu luz. Tú, que conoces cada rincón de mi interior, haz tu obra en mí y comienza una transformación profunda. Renueva mi manera de pensar para que pueda ver la vida como tú la ves, para que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y mis decisiones reflejen tu sabiduría. Limpia mi mente de todo lo que no proviene de ti: orgullo, rencor, ansiedad, pensamientos de derrota. Hazme libre, Señor, desde lo más profundo de mi ser. Enséñame a identificar las mentiras que he creído y reemplázalas con tu verdad eterna. Dame discernimiento para reconocer lo que edifica y lo que destruye, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Que cada pensamiento que habite en mí sea un reflejo de tu amor, de tu paz, de tu propósito. Hazme pensar con claridad, con fe y con esperanza. Padre, quiero tener una mente firme,
una mente que no se deje arrastrar por las emociones ni por las voces del mundo, sino que permanezca anclada en tu palabra. Hazme constante en la meditación de tus promesas y obediente a tu dirección. Que mi mente sea un lugar donde tú habites con gozo. Gracias por tu paciencia conmigo, por no rendirte ante mis caídas, por levantarme una y otra vez con tu gracia. Gracias porque tu poder no solo cambia mis circunstancias, sino que transforma mi interior. Hoy decido caminar contigo en este proceso de renovación, confiando en que lo que tú comienzas lo perfeccionarás. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.